Cavallo, gracias por atendernos, gracias por compartir con nosotros. Tengo 3 o 4 preguntas bien concretas. La primera, yo sé que merece una explicación, la queremos escuchar. ¿Hoy se puede volver a la convertibilidad o alguna convertibilidad? Hoy no, pero un nuevo gobierno que tenga una orientación completamente diferente en materia económica, un gobierno que crea en que los mercados asignan bien los recursos, que hay que dejarle al sector privado que tome las decisiones de producción, de inversión, de empleo, de creación de empleo, y el sector público se tiene que disciplinar y tiene que manejarse dentro de un presupuesto absolutamente equilibrado y con una economía abierta que todo se pueda exportar, importar libremente. Sí, en ese contexto, con una buena organización económica, se puede implementar una convertibilidad o algún sistema monetario capaz de permitir que se elimine la inflación. Pero este gobierno está totalmente mal orientado respecto de cómo debe organizarse la economía. A mí me pareció bien elaborado un plan de estabilización que presentó Rubinstein y que creo que es lo que, a sugerencia de Leonardo Matpur, llevó a Massa a invitarlo a Rubinstein a integrar el equipo. Pero el punto de partida de esa propuesta de Rubinstein era avanzar hacia el déficit cero, no al 2,5% de déficit convenido con el fondo. Y además lo que plantea ahí Rubinstein es algo que este gobierno, para poder hacerlo, tendría que pegar un giro de 180 grados, porque obviamente que tendría que producir una gran reducción del gasto público, de los subsidios, de las transferencias a provincia, una cantidad enorme de temas que este gobierno no las va a hacer porque tiene una orientación completamente diferente. Además, un plan de convertibilidad requiere confianza y la confianza requiere seguridad jurídica. Justamente lo que ha pasado hoy en materia de la Corte Suprema pone de manifiesto que este gobierno no puede ofrecer ninguna garantía de seguridad jurídica. Esto de que ya pasó, por ejemplo, ¿por qué la ley argentina como protectora de los derechos de propiedad está totalmente desacreditada? ¿Por qué? Nadie cree. Por ejemplo, si le dicen el día de mañana, se dice, bueno, vamos a dolarizar la economía, se dicta una ley que dice, bueno, ahora se va a utilizar el dólar bajo ley argentina, va a ser muy difícil que la gente crea que después los contratos hechos en dólares no vuelvan se van para a atrás. respetar. Claro, porque la especificación del año 2002, la especificación compulsiva que llevó el peso el dólar de 1 a 4, esa especificación lamentablemente fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia. Pero para que la Corte Suprema de Justicia la convalidaron, tuvieron que cambiar la Corte Suprema de Justicia. Cuando asumió Kirchner, como sabía que la Corte iba a declarar inconstitucional la especificación, lo cual hubiera sido muy buena, porque entonces se ratificaba que la ley está para ser cumplida y no para ser violada por el Estado. Bueno, cambiaron la Corte Suprema y fue deliberado, fue para que la Corte Suprema convalidara la especificación. Entonces ahora imagínense... Claro, ¿quién va a confiar? Claro, cualquier cosa que digan en materia de cuáles van a ser las reglas de juego monetarias y financieras para asegurar la estabilidad... No va a ser creíble. Ahora, no va a ser creíble. Una por este gobierno, sí, por las características de este gobierno, pero incluso es una dificultad para el gobierno que viene, ¿no? Ahora, siguiendo su razonamiento, si es muy difícil aplicar un plan de convertibilidad o un plan de estabilización como el que planteaba Rubinstein, porque este gobierno políticamente es muy endeble y no respeta la ley y no cumple la regla de juego. ¿No puede suceder que antes de terminar el gobierno suceda algún acontecimiento vinculado con
la política cambiaria, con la inflación o con lo social que haga que se produzca no quiero utilizar la palabra estallido, pero un acontecimiento muy traumático antes? Bueno, obviamente yo no quiero predecir nada, ningún acontecimiento traumático, pero que en una economía tan desorganizada, tan endeble como esta, y además con muchos sectores que están sufriendo, al mismo tiempo porque hay otros que se benefician, ¿no? Y que se benefician mucho. Entonces, todo puede ocurrir. Ahora, si por lo menos cumplen con lo que fue el plan que había diseñado en realidad Guzmán con el Fondo Monetario, que era muy poco ambicioso, era simplemente para evitar una explosión antes del final del 2023, pero llegar al 2023, que es lo que ha, en definitiva, prometido, lo había prometido Guzmán, no se lo dejaron hacer, después lo volvió a prometer Batakis, la sacaron al mes, y es lo que ha ido a prometer ahora Massa. Massa, prácticamente es lo mismo. En el Fondo Monetario dicen, bueno, por fin, antes todas las veces que vinieron venían sin poder político, ahora aparentemente Massa va a poder cumplir. Bueno, pero esa es toda la ambición que tienen, evitar una explosión. Y bueno, es importante que se evite una explosión, pero estabilizar en el sentido en que la convertibilidad estabilizó, o que el mismo plan austral estabilizó por un tiempo, no, olvídense. Este gobierno en estas circunstancias no lo puede hacer. Pancho Olivera, a pesar de tener gente capaz para diseñar ese plan, como el caso de Rubinstein. Pancho Olivera le quiere hacer una pregunta. Dale, Pancho. ¿Qué tal, doctor? Quería preguntarle si técnicamente usted ve viable algo de lo que se empieza a hablar en algunas áreas del gobierno, que es una especie de desdoblamiento primero, o de evaluación, no me queda claro, y después, por 4 meses, un congelamiento generalizado. ¿Cree que podría darle aire al gobierno para llegar por lo menos el año próximo? Yo creo que esos experimentos son sumamente peligrosos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el desdoblamiento del mercado cambiario es algo que yo les vengo planteando desde que empezaron los controles de cambio, pero tiene que ser una cosa bien hecha. A mí me asombra que todavía no lo hayan hecho. Es decir, uno, si pone controles de cambio, puede controlar el tipo de cambio de las exportaciones, de las importaciones, de algunos otros servicios, pero no puede controlar todos los tipos de cambio que se van a plasmar en otros tipos de contratos. Para eso hay que dejar que funcione un mercado libre y decir, bueno, todo lo que no se puede o debe canalizar por el mercado oficial va a un mercado libre, un mercado donde todo el mundo pueda participar y donde también la gente que quiere traer capitales al país pueda venderlo al precio de ese mercado libre. Y en ese mercado el Banco Central no tiene que intervenir para nada. Eso es algo que podrían hacer. No les va a resolver el problema de estabilidad de la economía, pero va a reducir el riesgo de que haya un descontrol total. Ese tipo de cosas pueden hacer. Ahora, congelamientos de precios. Si uno de los graves problemas que tenemos es que han estado congeladas las tarifas, y para mantener congeladas las tarifas han tenido que pagar unos subsidios que ya son como 3% del Producto Bruto. O sea, seguir con ese tipo de experimentos. Y además, una devaluación decidida con la actual organización del mercado cambiario, para mí va a poner en marcha un Rodrigazo, porque va a ser como fue en junio del 74. 75. Claro, pretendían cerrar una brecha en un mercado cambiario muy mal organizado, tal como está mal organizado actualmente el mercado cambiario, y resulta que, perdón, veo que la luz no... No hay problema. No, ahora está, bueno. Ahí estaba mejor. No, ahí está mejor. Bueno. Y le resultó mal. Una última pregunta de Pablo Fernández Blanco, que nos quedamos sin tiempo. Dale, Pablo. Cavallo, no le pregunto qué es lo ideal para la economía argentina, le pregunto como técnico especializado en temas económicos. ¿Qué haría usted si tuviese la botonera del Ministerio de Economía
y con la credibilidad que tiene en este momento este gobierno? Tiene 2 minutos, perdón, Cavallo. Yo no hubiera aceptado nunca ser ministro de Economía de un gobierno como este, con estas ideas. O sea, acá ni Mandrake es capaz de estabilizar esta economía, de hacerla crecer. No hay ministro de Economía que pueda resolver estos problemas. Lo que está mal conformado es el gobierno, las ideas generales del gobierno, la idea de estos dirigentes, la forma como pretenden organizar la economía, que además los defectos de organización de la economía son los mismos defectos que cada vez se notan más en materia de organización del sistema institucional en general. O sea, ellos quieren cambiar las reglas de juego, quieren que no haya controles, es decir, van en una dirección que hace imposible. No hay ministro de Economía que pueda estabilizar la economía y hacerla crecer con un gobierno como este. No quiero entregarle tarde al programa que viene, que vamos a compartir con Laura y Marco, pero sí quiero, si me puede responder esta pregunta lo más breve posible, y se lo agradezco, Cavallo. El gobierno que venga va a tener que hacer todo, perdón en 5 minutos, ¿no? No, va a tener que tener ideas muy claras, anunciarlas, tiene que estar convencido de lo que va a hacer, tiene que ser capaz de explicarlo, tiene que tener los equipos para implementarlo, y luego, bueno, nada se puede hacer en 5 minutos. Lo importante es, desde el vamos, poder clarificar qué es lo que hay que hacer, y luego ir haciéndolo lo más rápido posible, pero teniendo en cuenta que la secuencia de las decisiones son muy importantes. Por ejemplo, si usted devalúa o unifica el mercado cambiario y sube mucho el precio del dólar, pero no ha eliminado los atrasos tarifarios, aumenta el problema de la necesidad de subsidiar y aumenta el problema fiscal. Por eso, por ejemplo, en materia de eliminar atrasos, es mucho más importante, primero, eliminar los atrasos tarifarios para eliminar los subsidios y recién después pensar en eliminar un atraso cambiario. Pero de todas maneras, esto que estoy diciendo no es relevante, salvo que el gobierno tenga ideas muy claras de hacia dónde quiere avanzar en materia de organización de la economía. Y eso yo espero que el próximo gobierno lo tenga en claro. Yo converso con varios de los que están trabajando y veo que están en general bien orientados y hay varios equipos con buenos profesionales trabajando. Yo espero que tengamos un gobierno que sea capaz de hacer eso desde el primer día. No que haga todo el primer día, pero sí que sea capaz de explicarlo con claridad y convencer a la gente e ir inspirando la credibilidad necesaria para que haya entrada de capitales al país. Cavallo, o regreso de los capitales argentinos al país, que eso es lo más relevante de todo. Gracias, Cavallo. Veo que usted sigue austero porque la luz estaba está cuidando el